A ver, lo que ha dicho el premier Otarola es que pues Tía María no está en la agenda del Ejecutivo. Luego tratamos de buscar a ver si de repente aterrizaba esta premisa, ¿no? Esta idea que había lanzado el premier Otarola, pero pareciera que incluso el premier se empezó a enredar entre sus declaraciones. Lo cierto es que totalmente hay una incongruencia, ¿no?, entre el discurso del premier y del ministro de Energía y Minas, Óscar Vera, que el día de ayer justamente planteó esta idea de sacar adelante Tía María. Vamos a analizar este tema con Luis Miguel Castilla, el ex ministro de Economía, nos acompaña por supuesto en esta edición especial de Economía para Todos. Señor Castilla, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal, Valeria? Gracias por la invitación. A ver, si usted fuese el ministro de Energía y Minas, ¿renunciaría? Bueno, lo pensaría, ¿no? Porque creo que estando en un foro que es de promoción de la inversión, que hay 70.000 inscritos, la palabra del titular del Ejecutivo, en este caso del Premier, y del titular del sector, deben ir de la mano, ¿no? Entonces a mí me llama mucho la atención que por un lado hay un discurso de destrabar inversiones, que yo pienso que es muy positivo, pero un proyecto que es emblemático es el proyecto Tía María, un proyecto, recordemos, que suma una inversión de más de 1.500 millones de dólares, que por motivos políticos fue suspendido, había cumplido todos los requisitos y lamentablemente no hubo oposición. En su momento el presidente de entonces, Vizcarra, y el gobernador regional se opusieron y le bajaron el dedo, pero ya ha pasado mucho tiempo y creo que esto lo que hace es añadir más desconfianza. Creo que lo que la comunidad empresarial espera es consistencia en los mensajes y claridad, y no estar con dobles discursos, que creo que no ayuda a reconectar el espíritu de los inversionistas. ¿Qué tan importante es el proyecto Tía María no solamente para Arequipa, señor Castilla, sino también para la economía peruana? Y quiero que, por favor, si nos da este contexto de cuánto dinero podría ingresar al Perú, de la magnitud del proyecto del que estamos hablando. A ver, mire, yo creo que es importante, estamos en un momento en el cual la economía peruana tiene un desempeño positivo, o sea, no se está contrayendo gracias a la minería, pero ha sido un proyecto en el sur, que es Quellaveco, que ya acabó esa inversión, está en la fase de producción, y el problema es que no tenemos nuevas inversiones. Este proyecto es muy importante, tanto como lo fue en su momento Cerro Verde para Arequipa, y es un proyecto que tiene sería muy significativo, porque sería nuevamente comenzar a destrabar proyectos de verdad. Lo que se ha avanzado hasta la fecha, y el equipo de seguimiento a la inversión del MEF ha logrado este año, ha sido destrabar más o menos 950 millones de soles, pero en proyectos que ya existían, en ampliaciones, en proyectos brownfield, como se denomina. Y acá lo que se está privando es una fuente de ingresos para el país, una fuente de recursos públicos para la comunidad, en particular del Valle del Tambo, y acá creo que la responsabilidad recae en pensar de que los recursos son finitos si no se invierte. Y la inversión en minería es fundamental, no solamente en la propia actividad, sino hay que ver en esta convención, en este foro, la cantidad de proveedores. Por cada dólar que se invierte en el país en minería, se generan 40% de impacto adicional en servicios. Entonces, creo que no estamos para darle la espalda a los proyectos. Acá creo que la pelota recae en el gobernador regional. Ojalá que él convoque a una mesa de diálogo con los que se oponen al proyecto. Entiendo que el agua es un factor de estrés y hay soluciones. Yo entiendo que la empresa Southern está absolutamente comprometida a viabilizar este proyecto, atendiendo a las necesidades que hay, pero se requiere voluntad política, que debe partir de la cabeza del Ejecutivo y obviamente hacia abajo, y por eso me sorprende esta sacada de alfombra que le ha hecho el Premier al ministro del sector. Ahora, y esto es muy particular porque se lo comentamos a los televidentes, porque queremos poner en contexto en qué momento declara el premier Otarola y le dice pues a los medios de comunicación de que Tía María no estaba en la agenda del Ejecutivo. Él salía de un discurso hacia justamente los inversores del sector extractivo, que
con el señor Roque Benavides a la cabeza, empezaron a dar mensajes más claros al Ejecutivo diciendo, ok, queremos trabajar, o sea, que queremos también aportar al país, a la economía, pero es importante también fortalecer las instituciones. El ministro Otárola dijo, nosotros queremos, es más, estamos invitándolos a ustedes a invertir en el país, inviertan en el Perú. Sale de la conferencia y sale con esta declaración. Entonces, estas contradicciones, digamos, están prácticamente pues ahuyentando a las inversiones porque se espera la llegada de la presidenta Boluarte para el cierre. ¿Qué esperaría usted de un mensaje de la presidenta Boluarte? Bueno, ojalá que venga, ¿no? Pero yo creo que lo más importante es que haya coherencia en el mensaje que se da. La falta de coherencia y mensajes encontrados, lo que abona es a la incertidumbre, porque no sabemos qué esperar. Y creo que lo que se hace con una mano se deshace con la otra. Por un lado, se plantea centralizar los trámites que hoy día ahogan a gran parte de la minería y muchos proyectos se postergan todos los años. Pero por otro lado, no se da una señal clara. Este es un proyecto que ha cumplido con todos los permisos habidos y por haber, pero hay un segmento de la población que se opone. Eso está bien, hay instancias de diálogo, por eso yo creo que corresponde al presidente, al gobernador regional, Roel Sánchez, que él convoque a todas las partes y que él diga, Arequipa necesita inversión que quizás tome un poco más de tiempo, porque hoy, por ejemplo, se ha destrabado el proyecto Zafranal, que está acá en la región de Arequipa, y son proyectos que son importantes porque proveen de recursos al desarrollo de las regiones y del país. Y estando en Perumín, es importante tomar en cuenta que la minería hace parte de esta transición energética. Esta transición a ir a combustibles bajos en combustible fósil pasa por una importación de cobre. La demanda de cobre se puede duplicar de acá a los próximos 30 años y el Perú puede ciertamente apuntalar su desarrollo si sabe atraer la inversión y ser consecuente. Entonces creo que esto, más bien, ojalá que clarifiquen las posiciones. Entiendo que el Premier ha establecido la posición oficial. Ojalá que esto no vaya a ser pues el tiro por la culata y en lugar de facilitar la inversión se ahuyente como tú dices, Valeria. Ahora, señor Castilla, lo que se ha anunciado también en este discurso es que se va a acelerar este proceso de tramitología, que siempre ha sido, digamos, cuando uno ha conversado con los CEOs de las empresas mineras más importantes del país, digamos, ha mencionado eso, ¿no? El tema de la conflictividad y la telaraña de la burocracia, la telaraña que genera la tramitología. Parece que esto va a tener, digamos, ya un fin con el monstruo de la tramitología, como lo ha denominado el Premier. Es una señal clarísima, esperemos que también se mantenga y sea sostenible en el tiempo. Ojalá, porque, vamos, solamente para que tener una idea, los trámites de licencias ambientales, permisos, que deben de tomar un año, por ejemplo, están tomando 4 a 5 años. Entonces, esto hay un costo de oportunidad del capital y se van a otros lados. Entonces, ciertamente es un problema real que afecta a la minería. Ahora, esto no es nuevo. Cuando se creó el SENACE hace unos años y la responsabilidad de los estudios de impacto ambiental pasaron del sector de energía y minas al ambiente, se creó una ventanilla única, justamente para facilitar las inversiones sostenibles en minería. Ahí no ha habido mucho avance, lamentablemente, y creo que más allá del anuncio, es importante que se avance en la agenda de destrabar proyectos y que se vea de que no pase pues de un lugar a otro y que no sean anuncios vacíos de contenido. Creo que es importante reconocer la importancia que tiene la tramitología, que ha mermado la competitividad del Perú como plaza minera, pero que esto vaya más allá de la retórica. El Premier, cuando estuvo en Canadá, en un foro similar a también anunció el fin de los trámites, pero ha pasado ciertos meses y no ha habido mucho avance. Ojalá que esto se dé porque no podemos perdernos esta ventana de oportunidad que nos da los aún precios elevados del cobre y otros metales que pueden ciertamente sacarnos de esta fase recesiva que está enfrentando la economía. De acuerdo a la última información que ha brindado el Banco Central de Reserva hace un par de semanas, aproximadamente en una conferencia, la inversión minera para este 2023 caería 18.1% aproximadamente, pero a pesar de esto, cuando vemos desmenuzamos el PBI, vemos que a comparación de la manufactura o el sector pesquero, la minería tiene un crecimiento de 8.8 aproximadamente, me parece, o sea, cierre en azul. 2024, ¿cómo avisora, digamos, este sector, señor Castilla?
Bueno, tiene un gran potencial, pero a ver, los proyectos entre que se anuncia la inversión y se pasa por todo el proceso hasta que se comienza a producir, pasan en promedio 10 años. Entonces, los proyectos que hoy día estamos viendo que entran en producción fueron porque se tomó la decisión hace una década y la idea es no bajar el estándar social y ambiental, sino de hacer su cumplimiento más asequible y no tan engorroso. Entonces, para el año entrante, el Banco Central prevé una contracción de la inversión minera, menos que este año, pero acá lo que urge más bien es ver cómo efectivamente voy más allá de la retórica. Un tema que no hemos comentado, Valeria, tiene que ver con los conflictos sociales. Y creo que acá es un tema real, pero hay que ver cuáles son realmente. Volviendo al ejemplo de Tía María, hay una falta de agua. Ha habido una propuesta, entiendo, de parte de la empresa de proveer agua para el consumo humano, para la agricultura, y la mínima proporción que consumiría ese proyecto, y acá es cuestión que se sienten a la mesa y dejar la retórica de lado, porque si no, la población se va a levantar no por el proyecto, sino por falta de oportunidades y falta de generación de empleo, que es lo que está padeciendo el país. Señor Castilla, y ya para cerrar la entrevista, sí se nos avecina el fenómeno del Niño de todas maneras para fin de año, inicios del próximo 2024, pero si estamos hablando de un fenómeno del Niño, los efectos sean graves o fuertes, la minería, digamos, será el único sector económico, el único sector económico que nos va a mantener, digamos, a flote frente a un fenómeno del Niño. Bueno, sí. Porque lo que hemos visto es que cuando hay lluvias torrenciales se afecta el suministro en el sector agrícola. Bueno, la pesca se elimina, no hay temporada de pesca, hay interrupción en los caminos. La minería se podría ver afectada. En el norte hay ciertas minas, pero creo que lo que pasa en el sur, donde está básicamente el potencial minero, son las sequías. Entonces yo creo que nos puede parar nuevamente la olla. Pero, a ver, seamos conscientes también que los precios del cobre están descendiendo, hay una oportunidad, pero si no se pone con seriedad y consistencia el gobierno y los otros niveles de gobierno, como el gobierno regional y las otras autoridades, y cala en el nivel de urgencia que el país requiere, vamos a estar nuevamente en una situación mucho peor. Ciertamente la minería puede ser un motor y sacarnos de este estancamiento económico, que en el mejor de los casos, Valeria, se prevé un crecimiento en torno a 2,5% del año entrante, que como todos sabemos es insuficiente para mejorar la calidad de vida de los peruanos. Entonces, espero que este Perumín que inició ayer, efectivamente cale en los políticos, que ojalá que muchos vengan y que entiendan que el desarrollo se obtiene a través de la inversión minera, que esto jala a otros sectores y que eso es lo que los peruanos piden, trabajo y oportunidades. Muy bien, muchísimas gracias, señor Castilla. Le agradezco que nos haya acompañado esta tarde en esta edición especial de Economía para Todos desde Perú. Luis Miguel Castilla, es ministro de Economía. Hacemos una pausa y volvemos con más.